Bueno, pues mira, el grupo fue un buscar un sitio donde seguir trabajando una vez que algunos, yo por ejemplo, abandoné, me negué a ocupar más cargos dentro de la organización, ¿no? O sea, yo entré en el 78 en el sindicato y a las 2 semanas de estar en el sindicato ya tengo un cargo de negro, ¿no? O sea, era secretario de prensa y propaganda. O sea, si tú eres el que tiene que chuparte aquí todos los días un montón de horas de trabajo, porque entonces era propaganda, prensa y propaganda. Propaganda es el aparato de la multicopista, la OSE, editar papeles, hacerlo eso, y por lo tanto te tiraba horas y horas haciendo papeles, ¿no? Y después de secretario de prensa, pues luego secretario de mi sindicato, que en aquella época era el Metal, después pasé a la federación local, luego estuve en el regional como secretario general, en fin, o sea, es decir, de secretario de prensa del regional. El caso es que en el 98 ya, que fueron años, desde el 78 al 98 son 20 años, ¿no? 78, 88, 98... 20 años, después de 20 años en la organización, el 90% del tiempo en cargo de responsabilidad, dije, se acabó, yo ya estoy hasta las narices de cargos, pero esos cargos me han dado suficiente argumento para ver las debilidades de la organización. Y una de las debilidades, te lo comentaba antes, era el conocimiento entre la afiliación de su propia historia. Y entonces yo y otros compañeros entendimos que incluso egoístamente yo dije ya no asumo más ni un cargo de responsabilidad, ahora quiero hacer lo que yo quiera y no lo que me manden, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, ¿no? ¿Y qué quiero yo hacer? Pues intentar rellenar ese espacio deficitario de información por parte de nuestros compañeros, ¿no? De la afiliación del movimiento libertario sevillano y de miembros de la CGT. Y entonces dijimos, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues por lo menos creemos un grupo de trabajo, ni siquiera creamos una asociación que muchas veces nos dice la Asociación de la Memoria Histórica de la CGT. La CGT no tiene ninguna asociación de la memoria histórica. La CGT tiene un grupo de trabajo que orgánicamente pertenece o está dentro de la Secretaría de Formación del Comité Confederal de Andalucía, ni siquiera de la CGT de Sevilla. ¿Por qué? Porque queríamos alejarnos pues, de las presiones normales de las federaciones locales. Nosotros queríamos estar dentro del esquema, dentro del organigrama de la Secretaría de Formación de la CGT de Andalucía, porque creíamos que nuestro trabajo iba a influir en la CGT a nivel andaluz y no en la CGT de Sevilla. ¿Por qué? Porque temáticas que íbamos a hablar no eran de Sevilla, sino eran generales. Y entonces creamos ese grupo. En principio éramos dos, era Gonzalo Acosta y yo. Después rápidamente se amplió, a raíz de lo del primer trabajo con Ballina, rápidamente se amplió a un número más amplio de gente que estaban dispuestos a colaborar en el proyecto. Pero desde entonces, en un resumen que hace poco intenté ponerle nombre y apellido a la gente que habían colaborado con el grupo de memoria histórica de la CGT, de la historia social de Andalucía, la mayor parte de los colaboradores del grupo no son ni han sido nunca miembros de la CGT. Han sido personas que les gustaba, que estaban de acuerdo con esa iniciativa en un momento concreto. O sea, es decir, que de las 20 o 30 iniciativas que hemos desarrollado desde el 98 que empezamos a reunirnos para crear grupos hasta ayer, la inmensa mayoría o un altísimo porcentaje de miembros que han colaborado activamente en el tema no son de la organización. Lo que se ha conseguido ese grupo, aparte de muchas actividades y de mucha generación, es afiliados. El grupo de trabajo de la memoria histórica ha conseguido que gente se plantee la afiliación al sindicato, incluso personas conocidas en su ámbito que sea, ¿no? En el ámbito que sea, se han afiliado al sindicato. ¿Por qué? Porque han visto una línea de trabajo coherente, no más allá, pero sino que el trabajo que se está haciendo de una forma coherente, abierta,
como respuesta a una necesidad de la sociedad, etcétera, y el propio organización. Hombre, yo creo que los responsables a lo mejor tienen alguna idea de eso, pero la mayoría de la afiliación no sabe que el grupo ha aportado afiliación a la organización. Bueno, yo incluso me echaba una apuesta con el anterior secretario de Andalucía, ¿no? Y le decía, en plan amigote, ¿no? Dice, mira, nosotros hemos salido más veces en los medios de comunicación que la propia organización como tal. O sea, la referencia en muchos sitios de la CGT es el trabajo que se viene haciendo en el ámbito de la memoria histórica. Es verdad que los medios de comunicación tienen muy claro que la CGT contra menos salga, mucho mejor. Y si es vinculado al propio sindicalismo del día a día, mejor todavía. Entonces prefieren darnos cancha recogiendo nuestros planteamientos, nuestras reivindicaciones o nuestras iniciativas antes de que salga. Así y todo, en muchas ocasiones, también te lo comentaba antes, ¿no? Muchas veces aparece la asociación de todos los nombres, tampoco todos los nombres es una asociación, la asociación de la memoria histórica de la CGT o otros términos con tal de no poner, ¿qué? Las siglas. Claro, las siglas no pueden salir así como así, ¿no? Bueno, pues mi apuesta, en cierto sentido, con el secretario era, si cogiésemos los medios de comunicación y los pusiésemos en los altos de una mesa, incluso por la amplitud de dedicación de esos medios a esa información, veríamos que la memoria histórica de la CGT ha ocupado más espacio que la CGT en su conjunto, dentro del ámbito andaluz. E incluso en sus temas concretos, la CGT no es nada raro encontrar páginas completas dedicadas al tema, ¿no? Al tema en concreto que en su momento. Y yo, la última de cachondeo, era decir, bueno, pues ya incluso hay algunos medios que me hacen hasta entrevistas, ¿no? Entonces dices tú, hostia, ¿esto cómo es? A mí me encantaría que los secretarios, los cargos de las organizaciones, se le hicieran entrevistas en los medios locales o en los medios regionales, ¿no? Es decir, o nacionales, ¿entiendes? Entonces, la CGT tiene que asumir que está encontrando una vía de apoyo a la propia organización desde cuando tratamos este asunto, empezamos a trabajar en este asunto en el 98. De tal manera que a pesar de que públicamente nosotros decidimos en su momento no intervenir en algunos temas de la memoria, al final se nos exige socialmente que intervengamos en esos asuntos. Por ejemplo, desde el 2004, que tampoco hay que irse muy lejos, la CGT, el grupo, acuerda no implicarnos activamente o tener iniciativa en el ámbito de las fosas comunes. ¿Por qué? Porque entendíamos que eso lo tenían que hacer las asociaciones de familiares. No sacar bandera, aunque nosotros no hemos sacado banderas habitualmente, pero ni siquiera acompañar las siglas, como no sea como apoyo. Pues la CGT, la memoria histórica de la CGT apoya al grupo familiar X para exhumar la fosa, pero nosotros no íbamos a tomar iniciativa. Al final, hoy, cuando las asociaciones de la memoria han sufrido un atraso importante por la capacidad devoradora de las organizaciones institucionales o de los partidos, etcétera, etcétera, ha visto un retroceso importante, ¿no? ¿Qué están haciendo mucha gente? Que se están dirigiendo a nosotros para que nosotros seamos los que solicitemos las exhumaciones, para que nosotros estemos pendientes de las exhumaciones. El otro día a mí un arqueólogo me da, bueno, no se puede decir una carta de recomendación pidiéndome que le recomiende, sino decir, oye, por favor, si puedes colocar mi currículum en tal institución que va a empezar a abrir una fosa, yo te lo agradecería. Bueno, pues a mí no me cuesta trabajo coger ese papel que me has dado y dárselo al otro, ¿no? O incluso gente que han empezado a utilizar las relaciones personales con el grupo para intentar colarse de rondón en alguna historia, ¿no? O sea, decir, bueno, pues, hombre, eso es una satisfacción, la verdad que es un curro, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, todo esto son cuestiones que va sumando, ¿no? Pero, por ejemplo, llegar hasta, en algunos casos, hasta donde nosotros hemos llegado, ha provocado, digo en iniciativa, ¿no? Que yo le digo más en imaginación a la hora de plantear cuestiones,
ha creado en la izquierda política, sindical y social muchos conflictos. Es decir, que nosotros reclamemos, por ejemplo, al ayuntamiento solamente la autorización para instalar un monumento, que nosotros nos hacemos cargo del monumento y lo construimos, lo pagamos, etcétera, ha creado en algunas organizaciones una mala leche de la hostia, porque estamos creando un mal referente, ¿entiendes? Y decimos, no, mal referente no, eso es que lo hacemos nosotros. Si tú no quieres hacerlo, ¿quién te obliga a ti a hacerlo? Tú sigue pidiéndoselo a la administración y siéntate y espera, ¿no? Es aún así, nosotros ofrecemos hacernos cargo de la construcción y tenemos muchos problemas. Imagínate tú cuando le pidas que te construya tal o cual, ¿no? O sea, es decir, este tipo de actitud beligerante, porque eso sí es beligerante, nos crea muchos problemas, ¿no? Bueno, por lo tanto, el hecho de que la constitución del grupo en el 98 empezó a sentarse las bases, aunque realmente se creó públicamente en la calle en el 99, o sea que el año que viene celebramos los 20 años de trabajo, ¿no? Yo te podía sacar el listado de todas las iniciativas que hemos tenido, porque esas sí las intento llevar día, y el primero que se asusta soy yo, ¿no? O sea, es decir, tanto en las cuestiones más clásicas, como es algún tipo de colaboración en la edición o distribución de libros, donde el grupo ha aparecido ya en más de 20 obras, o sea que casi una por año, ¿entiendes? Bueno, pues no todas las organizaciones pueden decir que ahí está mi trabajo hecho, ¿no? 20 libros, no son nuestros libros, son proyectos en los que hemos estado de una manera más o menos implicados, ¿no? Y eso, a mí me encantaría que muchos hicieran ese examen del trabajo que han hecho y lo pusieran en lo alto de la mesa, ¿no? Y siempre ha sido la CGT, ¿eh? No ha visto, a pesar de que siempre nos han intentado quitar la sigla para ponernos otra o lo que sea, nosotros siempre hemos mantenido que eso era del grupo de la CGT, ¿eh? O sea, es decir, que punto, le guste o no le guste a la gente, incluso muchas veces los miembros de esta organización o los libertarios en general son muy dados a camuflarse, ¿no? A no tener un protagonismo excesivo con la bandera. O sea, ni nosotros hemos reivindicado en el sitio con la bandera el hecho para que se vea, no, hemos sido muy medosos o muy celosos de no intentar tapar el protagonismo social, ¿no? Y eso nos ha llevado a muchas críticas, ¿no? Pero, bueno, como decía que ahí está el trabajo realizado, ¿no? Entre ese proceso, bueno, pues hay proyectos concretos, donde ha sido una referencia a nivel internacional. O sea, es decir, que yo acabo de volver de Berlín, invitado por una fundación a explicar qué coño es eso de todos los nombres, ¿no? O sea, es decir, que bueno, no sé cuántas veces la organización ha sido invitada a participar en sitios ajenos a su ámbito ideológico para explicar sus proyectos, ¿no? Pero bueno, ahí está. O sea, yo no quiero hacer de eso tampoco un éxito, pero bueno, tampoco podemos dejar de reivindicar ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún proyecto a nivel del Estado, que tenga una base de datos como ha coordinado, no es una cuestión de la CGT, ha coordinado una página web, un proyecto del grupo, es el tema de todos los nombres, ¿no? Y que venga alguien y diga que tiene más de 96.000 nombres de represaliados del franquismo en el sur de la península, no en España, en el sur de la península, ¿no? Ni siquiera instituciones públicas pueden decir algo así, ¿no? Y si tienen alguna base de datos, en la mayoría de los casos se le aplica la Ley de Protección de Datos, que hace inaccesible al público en general la información que puedan existir en esas bases de datos, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues, ¿qué te diría, no? O sea, es decir, la CGT no solamente debería estar orgulloso de eso, sino apoyarlo con la máxima difusión. Y, bueno, lamentablemente, a pesar de los ofrecimientos, ha sido muy rácana la organización, que podía haber montado, y no es que no lo haya hecho en muchos sitios, pero no lo ha hecho la organización en general,
el tema, ¿no? O sea, la exposición, el debate, la presentación de los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no?